Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y ahora vamos a platicar de un término que seguramente han escuchado mucho de manera reciente, nearshoring. ¿En qué consiste? Bueno, Humberto Cantellano nos lo va a explicar, a ver si nos queda claro y por qué está tan popular. Mi querido Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gil? Excelente, excelente. Muchas gracias por invitarme a esta plática y a todos los que nos están viendo, ¿no? Oye, la verdad es que me llama la atención que esta palabra esté ahora tan de moda, ¿no? Y que muchos digan es que no se ha utilizado o es que puede ser una gran oportunidad, es que vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Explícame qué es el nearshoring. Mira, Gil, el nearshoring es un término nuevo que se ha empezado a utilizar actualmente a nivel mundial y en México mucho, que hay que entender que es una estrategia comercial que significa la relocalización de las cadenas productivas. ¿Esto qué significa? Que la búsqueda de algunas empresas estar unidas, estar más cerca de sus principales mercados. Entonces, la palabra nearshoring significa, te repito, la relocalización de las cadenas productivas. En México, si bien es cierto, se está utilizando de unos 2 años para acá, esto ha estado presente desde hace varias décadas. Desde 1980 se hablaba del famoso nearshoring, con 1994 con el Tratado de Libre Comercio, es decir, atraer nuevas inversiones para que estas inversiones estén ligadas en actividades productivas enfocadas a su principal mercado. Ahora, esto no es nada más algo que sucede en México, esto sucede en cualquier país, ¿correcto? Mira, efectivamente, el término del nearshoring puede suceder en cualquier país. Sin embargo, no todos los países se ven beneficiados. O sea, hay que entender que esta estrategia comercial está basada en algunos fenómenos que se pueden estar presentando alrededor de los países. Es decir, cuando estamos hablando de países que están muy cerca de los principales mercados, como es el caso de México, estar muy cerca de Estados Unidos, entonces ahí hay un nearshoring, una oportunidad. No significa que todos los países se esté dando, porque tal vez la atracción de capitales no sea lo mismo para México que para Bolivia, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se está presentando es en ciertos países donde tienen condiciones especiales, entre ellas, te repito, el acercamiento con el principal consumidor o el principal mercado, tienen una condición de infraestructura suficiente para poder atraer esas inversiones, presentan elementos de seguridad, de confianza, de Estado de Derecho, que permite esos inversionistas a llegarse a esos lugares, ¿eh? Oye, y aquí, por ejemplo, de manera reciente, Estados Unidos comentaba que iba a impedir a toda costa el hecho de que plantas de automóviles chinos se establecieran en nuestro país, o al menos que iban a prohibir el hecho de que de México se llegaran estos autos a China. Sí se puede hacer esto en un momento dado, o sea, sí podría ser que China decidiera instalar aquí sus fábricas para tratar de llegar al mercado estadounidense y que Estados Unidos diga, no, esto no se puede. Precisamente esto es lo que hay que, mira, vamos a desmenuzar. El nearshoring es buscar acercar al principal mercado. En el caso de los inversionistas chinos o de China en general, saben que su principal mercado no es México, es Estados Unidos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que esas inversiones, en lugar de que vayan a otro país, pues se coloquen en México, aprovechen las condiciones del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama el TEMEC, para hacer que esta inversión que se hizo China tiene un componente mexicano o norteamericano que le permite entrar a Estados Unidos libre de arancel. Esto no es tan fácil, porque recordemos que en el caso de la industria automotriz, particularmente la industria automotriz, estableció reglas claras donde todos aquellos países que quieran venir a instalarse, en el caso de México, para poder acceder a Estados Unidos, deben de tener una cierta cantidad de valor agregado que provenga de los tres países. Esto implica que no una empresa china se coloque
traiga productos chinos, los arma en México y los pueda vender en Estados Unidos diciendo que es un producto norteamericano, claro, con un origen chino. Eso no va a ser posible en tanto no tiene componentes o elementos de valor agregado de Norteamérica. Ahora, el caso de Estados Unidos, particularmente que estamos en una etapa electoral, Donald Trump ha dicho, en México se están poniendo las famosas Gigafactory. Primero, no es cierto. No se están poniendo ninguna Gigafactory. Recordemos que el anuncio que se hizo de Tesla hace un año y no han puesto, pero ni un arbolito. O sea, eso estamos en etapa electoral. Entonces, segundo, es cierto que lo que él buscaría es que en lugar de que se instalen en México, pues se instalen en Estados Unidos. Ahora, eso sí es cierto, sí es posible. No es tanto la posibilidad de bloquear, sino la posibilidad de atraer. Por eso en el caso de México es muy importante, pero muy importante, que existan las condiciones para que las inversiones lleguen y se instalen y generen valor agregado a partir de componentes norteamericanos. Y, por ejemplo, en este caso, el gobierno mexicano, ¿qué puede hacer para incentivar que estas industrias volteen a ver a México y aprovechen lo que le podamos ofrecer? Pero en este caso, ¿qué sería algo que dijera, mira, me conviene invertir en México? Mira, hay elementos que por naturaleza lo tenemos. La cercanía con Estados Unidos, ahí está. Pero tú, lo que tú dices, el gobierno mexicano, ¿qué puede hacer? O los mexicanos, ¿qué pueden hacer? Mucho. Y muchas de las cosas no se están haciendo. Te voy a enumerar. Primero, un Estado de Derecho. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Muy a propósito de las etapas que estamos viviendo. Que haya reglas claras, que se cumpla con las acciones institucionales, que no estés cambiando constantemente las reglas del juego, porque el inversionista puede tener miedo, todo temor. Segundo, generar seguridad, lo cual en México no está existiendo, la seguridad pública. Generar confianza, que muchas veces también se pierde. Tener una certidumbre económica, que eso le corresponde estrictamente al país. Tener infraestructura realmente para poder mover todos los componentes alrededor de los productos que se están elaborando o que se están ensamblando en México. Tener condiciones propias logísticas, tener capacitación o personal o gente que está realmente capacitada para poder cubrir las necesidades de los nuevos inversionistas. Es decir, no necesariamente, es que en México hay mucha mano de obra, pues entonces nos instalamos en México, cuando tal vez esa mano de obra no es una mano de obra calificada. Por eso este término del nearshoring está ligado a otro término que por ahí podríamos estar escuchando, el famoso Industria 4.0. Es decir, uso de la tecnología junto con personal o elementos capacitados que te permitan observar y tener como resultados verdaderos productos que están siendo deseados por otros mercados. Ahora, ¿qué es lo que consideras que ha hecho que muchos duden de invertir en México? Creo que lo podemos deducir de lo que nos has dicho ahorita, lo que podría hacer el gobierno, pero para que nos quede claro qué es lo que ha sucedido, porque sé que hemos platicado en el noticiero en otras ocasiones de algunas empresas que se iban a instalar y de momento, porque hacen una consulta o porque algo cambia, pues de momento se van a otro lado o de plano no se ponen. Claro. Mira, para responderte esta pregunta, déjame darte un dato. En el primer trimestre del 2024, la Secretaría de Economía estableció que en la inversión extranjera directa, es decir, la cantidad de dinero que viene del exterior y que se instala para producir productos, bienes y servicios, fue de 20.300 millones de dólares. Y lo cacaraquea y dice que fue un crecimiento del 9% respecto al primer trimestre del 2023. Sin embargo, cuando nosotros observamos esta característica de esta inversión, vemos que el 97% son reinversiones y solo 3% son nuevas inversiones, nuevos capitales. Es cierto, 97% de reinversiones significa que las empresas que están instaladas pues ven con buenos ojos a México para en lugar de llevarse las utilidades, seguir reinvirtiendo. Hasta ahí estamos bien. Pero un 10% te está señalando
que no es cierto que estamos aprovechando el famoso nearshoring, cuando se calcula que en China se dejaron de invertir prácticamente 180,000 millones de dólares por el conflicto que tiene con Estados Unidos, por las circunstancias que vive el propio China. Entonces son 180,000 millones de dólares que no se están invirtiendo. Y si estamos hablando de que México verdaderamente quisiera aprovechar el famoso nearshoring, pues deberíamos de captar más de esos 180,000, se estima que más o menos deberían de ser 100,000 millones de dólares nuevas inversiones. Entonces, ¿qué no está haciendo bien México? No está haciendo bien generar confianza, certidumbre y seguridad. Eso es lo que te exigen los capitales. Eso es lo que te exige un inversionista. Y no hablemos de un inversionista como aquel que tiene mucho dinero. O sea, tú simplemente, si dices, a ver, me voy a instalar en aquel país, ¿qué quieres? Dices, tenga reglas claras, que haya estabilidad, que haya seguridad, que haya infraestructura y que haya confianza. Eso es lo que pides. ¿Qué es lo que no está haciendo México? Seguridad pública no la hay. Confianza no la hay. Estado de Derecho está cambiando. Tal vez sí hay condiciones de certidumbre económica, es así, pero infraestructura es una infraestructura que no ha sido la suficiente. Analicemos la renovación de los puertos o de las terminales aéreas, si son capaces de cubrir las demandas de las empresas, ¿no? Eso es lo que le faltaría a México. Fíjate que a mí lo que me llama la atención y lo comentábamos también en el noticiero, que quizá la incertidumbre era normal por el proceso electoral que estábamos atravesando, pero el proceso ya ha acabado y sin embargo, pues se desploma la bolsa, el superpeso como que recibe un gancho al hígado porque pues se obtiene mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y esto genera desconfianza a nivel internacional, ¿no? Porque se ve como un poder absoluto por parte del gobierno federal. Y eso ahora creo que está afectando también próximos pasos que podrían darse a lo mejor para el próximo año, ¿no? Claro, fíjate que esta solidez que tiene la economía mexicana se ve tambaleada por muchas veces las formas en las que tú transmites las acciones gubernamentales. En política, las formas son fondos. Entonces es suficiente que tú digas que vas a estar bien, que vas a ser una persona mesurada o vas a llevar una acción de gobierno mesurada cuando meses atrás te encargaste de decir totalmente lo contrario y de actuar de forma contraria. Entonces, es distinta la percepción que podemos tener tú y yo en términos de un discurso político, Gil, a la percepción que pueda tener un inversionista. Un inversionista es muy cauteloso en lo que tú dices y en cómo tú actúas. Entonces, esto es lo que no ha pasado en México. De repente damos bandazos de congruencia, de respeto, de acercamiento, y de repente damos bandazos de divisionismo y de confrontación. Entonces, tú cuando vas a invertir, eso no quieres. Tú dices, no, yo quiero plena seguridad, independientemente de que si está A o está B. Y si tiene A todo el poder absoluto, pero sé que es realmente congruente, ha venido actuando de una forma mesurada, lo voy a hacer. Y qué bueno porque tiene todo el poder absoluto, pero sé cómo ha venido actuando. Pero cuando das cambios abismales, entonces generas una total incertidumbre desde la perspectiva de los inversionistas. Por supuesto, pues la verdad un tema interesante. Yo creo que nos queda un poco más claro de cuando iniciamos la entrevista qué es lo que sucede y cómo podemos utilizar este famoso nearshoring y que nos beneficie sobre todo a México y pues también a las empresas que decidan invertir aquí en nuestro país. Humberto, muchas gracias por tu tiempo. Si queremos consultarte o encontrarte en redes sociales, ¿dónde lo hacemos? Gracias, Gil. Claro que sí, nos podemos estar comunicándose en mi cuenta antes Twitter, ahora X, @hcantellano. Te mando un abrazo, cuídate mucho, Humberto. Gracias, Gil. Igualmente, un abrazo. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.